Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2297 del Catecismo de la Iglesia Católica. El respeto de la integridad corporal. Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. En tiempos pasados, se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden. Con frecuencia, sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. Bueno, yo quisiera pensar, ¿verdad?, que ya no hay ninguna de estas cuestiones de torturas en ninguna parte del mundo, pero bueno, a veces por ahí en las noticias se dejan ver algunos rehenes y cosas por el estilo cuando hay guerras. Pienso yo más en los países más medio orientales por aquella región. Pero es importante que hablemos bien y claro de esto. O sea, no se puede, de ninguna manera. Aún los prisioneros tienen derechos humanos, ¿verdad? Tratar de explotar, no lo sé, hacer una especie de infundir terror sobre la persona o cosas por el estilo para poder sacarles información y proteger a otros, no se puede. O sea, estamos hablando de personas humanas y eso es que alguien que no conoce a Dios, yo creo que va a ser difícil que lo entienda, ¿verdad? Porque alguien pudiera decir, es que ya perdieron sus derechos. Bueno, es que ¿de qué derechos estás hablando? O sea, más bien aquí estamos hablando de los derechos que Dios tiene sobre nosotros y Él es el que nos manda que nos cuidemos unos a otros. Y hay que cuidar tanto a unos como a otros. Sí,
la persona que ha hecho violencia sobre otros hermanos, a él hay que tratar de detenerlo para que no cause violencia. Pero no podemos denigrarlo diciendo que por sus actos ha perdido todo derecho humano o todo derecho que le corresponde por ser creación de Dios. No se puede. Entendamos que si Dios le ha querido dar la libertad a esa persona, le ha querido dar facultades mentales, le ha querido dar una dignidad humana, nosotros no podemos quitárselo nada más porque queremos quitárselo. O sea, no se puede. Ni siquiera podemos quitarle la vida humana a alguien, o sea, con alevosía, ventaja y etcétera, etcétera, solamente porque ya perdió o porque cometió un crimen. No, o sea, podemos privarle de la libertad en orden de proteger a otros. Pero al privarle la libertad, no podemos denigrarle la persona humana. A veces, muchas de esas direcciones que se toman es más por venganza, es más por querer dañar o qué sé yo. Y eso eso de ninguna manera puede ayudarnos a tener un progreso, ¿verdad? El progreso que adquiriríamos de situaciones así sería un progreso meramente material que terminará al final cobrándonos una factura muy grande. Y les repito, a veces es difícil hablar de estos temas cuando solamente pensamos en el bien propio como algo material, como algo que se puede medir, como una producción. Bueno, en ese sentido no podemos tratarnos como objetos de producción. Esta persona no solamente no produce, sino que destruye, eliminémosla. No, o sea, no es así. La persona tiene derechos, es que ya los perdió. Bueno, y entonces el autor de esa persona y el autor nuestro no tiene derechos. Dios no tiene derechos. O sea, es Él el que nos pide que nos cuidemos unos a otros nuevamente. Ahora, en cuanto a todas esas prácticas que anteriormente se hacían, pues queda claro que ya hoy, o sea, estamos muy lejos de eso. Si volvemos a esas prácticas de torturas, de amenazas, de infundir terror o prácticas de terrorismo, o sea, no, secuestros o cosas por el estilo, o sea, eso no solamente va en contra de Dios, sino que cuando se acude a eso, se retrocede mucho como sociedad. Entonces es importante que siempre se tenga en cuenta y que se enseñe desde pequeños todos la gravedad de estos actos. Porque si no, repito, en un mundo en donde nos enseña que el valor más importante es la producción, pues sí, algún joven puede caer en la idea de que pues hay que producir, entonces este es un medio de producción, el secuestro, la tortura, etcétera, etcétera. No, o sea, eso no puede verse así. Entonces se tiene que enseñar. A veces no es solamente suficiente decir no matarás, sino que también hay que decir no matarás y no harás daño a tu hermano. O sea, pienso que todo esto se respondería de una manera sencilla y se entendería si tuviéramos un encuentro con Dios y supiéramos del amor que Él nos tiene y de qué tanto nos ha perdonado y aprecio de que Él muriera por nosotros en la cruz para que nosotros no muramos. Él sufrió encarnecidamente en la cruz para que nosotros no suframos. Pues es intolerable e inadmisible que nosotros infundamos esos sufrimientos sobre otras personas para sacar de ellos un bien. No se puede. No solamente se atropellan los derechos humanos, sino también piensa en esto, se atropellan los derechos de Dios, que es el que nos pide que nos cuidemos.